Queremos darte gracias por el privilegio de un sábado más, de poder compartir esta tarde, poder estar juntos, poder, Señor, aprender más acerca de tus cosas. Y hoy queremos que tu Espíritu Santo nos traiga revelación acerca de este tema tan importante, que es la sanidad, y queremos conocer cuál es tu voluntad acerca de esto, y que realmente tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas, traiga revelación acerca de cómo tenemos que llevar adelante la sanidad, Señor. Pero más que nada, que tu palabra sea la que nos enseñe en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero que abras tu corazón y tu mente a lo que vamos a compartir, y más que nada que puedas entender un concepto importante: cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad. Y algo que sí te quiero dejar bien en claro de entrada es que lo que vamos a ver es lo que está en la palabra de Dios, pero hay algo que es muy importante, que es la soberanía de Dios, porque hoy vamos a ver, te voy resumiendo, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos, pero dentro de esa voluntad de Dios, yo sé que en esta vida muchos han visto milagros de sanidad en sus vidas propias o en conocidos, pero yo sé que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a tener la sanidad completa. Y hoy quiero que abras tu corazón a cuál es la voluntad de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, ahí en Éxodo dice, le escribe al pueblo de Israel, dice: yo quitaré toda enfermedad en medio de ti y completaré el número de tus días. Y en Éxodo 15:26 dice: yo soy el Señor que te sana. Y gran parte del ministerio de Jesús, cuando Jesús vino a establecer el reino de su reino a la tierra, se hizo hombre, consistió básicamente en tres cosas. En primer lugar, habló de la salvación. En segundo lugar, también trajo libertad. Hasta ese momento, inclusive Juan el Bautista había predicado acerca del arrepentimiento, pero no había hecho milagros de liberación o de sanidad. Cuando vino Jesús comenzaron a producirse esos milagros de sanidad, de liberación, y eso fue lo que comenzó a extender el reino en forma más intencional, o algunos lo dicen violento. En cambio, Juan fue más predicó simplemente. Y cuando el evangelio es predicado, la semilla es sembrada en los corazones, y es importante que podamos entender que la sanidad, que Jesús no solamente trajo la salvación, sino también la sanidad. Y yo quisiera que vayamos un poco a entender ese proceso y dónde encontramos ese fundamento en la palabra de Dios. La sanidad divina como voluntad de Dios no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a ver después, tenemos un montón de versículos donde tenemos el sustento de la voluntad de Dios, es la sanidad. Y en Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo sacó con plata, oro, y no hubo en sus tribus enfermos, nos dice el Salmo 105:3. Inclusive nos dice la historia que el pueblo cuando salió de Egipto, aún sus sandalias no se gastaban en el caminar por el desierto en esos 40 años, algo sobrenatural. Y el otro día estaba compartiendo un curso con una universidad israelita, y hablaban de las teorías cuando el pueblo de Israel salía. Una dice que es maximalista, otra minimalista, y habla de la cantidad de personas que habían salido del pueblo de Israel, de Egipto, perdón, cómo fue ese devenir. Es algo realmente apasionante toda la historia de esto, pero más allá de la historia, ver la promesa de Dios cumplida en el pueblo de Israel, que ninguno se enfermó durante ese tiempo, pero sí vemos la rebeldía del pueblo y un montón de cosas que ahora no vienen al caso, pero sí que Dios cumplió esa promesa de sacarlos y mantenerlos sanos durante ese peregrinar por el desierto. Jesús confirma lo mismo en el Nuevo Testamento. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Y la sanidad era parte integral del ministerio de Jesús. Los apóstoles después, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles,
los apóstoles continuaron este accionar de milagros. Hay una canción que algunos por ahí que si iban a la escuelita dominical o a las horas felices, dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, no sé si se acuerdan, pero inclusive la gente se ponía en el camino de Pedro para poder recibir la sanidad. Pablo también ora por las personas, también trae milagros de sanidad a Pedro, y así vemos en el Nuevo Testamento muchas cosas. Hechos es simplemente el primer registro de los milagros posteriores a Jesús, que fue la primera iglesia. Y hoy también cada uno de ustedes, Griselda, Juan, Mariela, todos los que están en el ministerial, hoy pueden escribir ustedes también su propio hechos de sus acciones, ¿no? ¿Qué estás experimentando con el Espíritu Santo? ¿Qué milagros está obrando Dios a través de tu vida? Y Dios quiere que vos también puedas escribir tus hechos, como fue los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús después de la partida de Jesús. Aún no obras mayores, le traían cosas, objetos, ¿sí? Para que puedan orar y eran sanados, realmente eran hechos maravillosos. Y aún hoy vemos sanidades, milagros en nuestra iglesia, en otras congregaciones también. Hay una corriente que indica que los milagros de sanidad fueron solamente para el tiempo de Jesús y el tiempo de los primeros los apóstoles directos que tuvieron contacto directo con Jesús, y después de eso se cortó y no hay más milagros. Esa es una corriente, pero bien sabemos, por lo que hemos visto y experimentado, que eso no es cierto, que Dios aún hoy sigue haciendo milagros de sanidad, aún hoy sigue haciendo milagros de liberación, aún hoy hace maravillas en medio nuestro, y es simplemente creer y tener fe. Yo tengo experiencia personal con esto en nuestra familia, de ver la mano de Dios trayendo sanidad en nuestra familia, y creo que quizás alguno de ustedes también tenga testimonio de que Dios hoy todavía sigue haciendo milagros. Y el mundo de hoy, y más nuestra generación ahora que nos toca, ¿no? Está aumentando las enfermedades, los esfuerzos. Lo que está pasando hoy no nos tiene que sorprender, no nos tiene que alterar tampoco, porque ya estaba predicho en las profecías que en los últimos tiempos habría enfermedades. Hoy no vamos a entrar en ese tema, que es el tema de apologética, pero si por ahí a alguno lo interesa y quiere ponerse a estudiar, todo lo que está pasando ahora no es nuevo. La maldad del mundo se va a acrecentar, las enfermedades y la situación del mundo también va cada vez ser peor, la persecución de la iglesia también. Hoy lo que antes se llamaba bueno, ahora lo dice el malo, ¿sí? A lo que antes era malo, ahora se llama bueno. Un tema muy simple y muy en boga, el tema de los matrimonios igualitarios. La palabra lo condena, ama al pecador, no la conducta. Y eso es muy palpable hoy en nuestros días. Yo me acuerdo en mi época de juventud, cuando se hablaba de ese tema, era un escándalo en todos los ámbitos tanto de la iglesia, la familia, ¿no? Y hoy es algo que está muy normal, toda la gente lo ve como una evolución, como algo que no es malo, inclusive iglesias, entre comillas, que avalan el tipo de estas uniones, este tipo de familia, y no nos debe sorprender porque la Biblia ya lo anticipó, que esas cosas iban a pasar. Pero bueno, la enfermedad va a ocurre, y es la voluntad de Dios que perdonar nuestros pecados, salvarnos y sanarnos también físicamente. No solamente la salvación de nuestra alma, sino también Dios necesita de nuestro cuerpo físico. En Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 revela claramente la voluntad de Dios a través de Cristo. Jesús decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así comienza Jesucristo cuando estaba en una sinagoga leyendo al profeta Isaías, que le hace referencia a Lucas, de cuál era el ministerio de Jesús, ¿sí? Básicamente, dar buenas nuevas, sanar
y libertar. Esos son los tres ejes principales que podemos sintetizar de lo que es el reino de Dios y el mensaje que trajo Jesús cuando estaba en medio nuestro. Y Él murió en nuestra muerte para que viviésemos su vida. A través de su muerte nosotros tenemos vida, tenemos salvación, pero también Él se enfermó literalmente y no metafóricamente, y se enfermó por nosotros para que viviésemos en salud. Dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por sus llagas nosotros fuimos sanados, por su herida nosotros fuimos sanados. Y esa es una promesa que está en Isaías ya 400 y pico de años antes de que Jesús viniera en carne, se hiciera hombre, perdón, y eso estaba hablando ya en pasado, eso ya ocurrió. Pero ahora bien, sabemos que es la voluntad de Dios sanarnos, salvarnos, que son las manifestaciones del reino. Ahora la pregunta, ¿cómo entró la enfermedad en el mundo? Ahí podemos ir a Romanos capítulo 5, verso 12, que a través de Adán, del pecado de Adán, Satanás tomó el derecho legal de gobernar sobre este mundo, y este derecho fue adquirido por el acto de desobediencia, abriendo el mundo al pecado y la enfermedad y la muerte. Desconocemos cuánto tiempo vivió Adán y Eva en el jardín del Edén sin enfermedad, sin pecado, cuánto tiempo disfrutaron de esa comunión directa con Dios. Algunos conjeturan que fueron muchísimos años, algunos dicen, cuando leemos la Escritura parece que fueron 2 o 3 días, ¿no? Que fue un lapso muy corto. Ignoramos ese tiempo cronológico con el cual que vivieron, pero bien sabemos que por la desobediencia de Adán y de Eva entró la enfermedad al mundo. Luego del diluvio, se cree que después que Noé con su familia en el arca, una vez que se inundó la tierra, hubo una gran mortandad tanto de animales y de personas. A partir de ese momento, la enfermedad se empezó a multiplicar mucho más rápido por las muertes, por un montón de situaciones de la naturaleza que se fueron alterando por el diluvio, y el tiempo de vida de las personas también se fue acotando a causa de las enfermedades. Los primeros hombres, Matusalem, Adán y Eva, Adán vivían muchos años, Sem vivían muchos años, y después de Noé el tiempo se fue acortando de vida a causa de la enfermedad que empezó a reinar en el mundo. Y cuando el hombre desobedió, inmediatamente perdió esa perfección. La tierra fue maldecida y el hombre perdió esa cobertura, y la enfermedad, que es una alteración del funcionamiento normal de nuestra vida, tanto en el aspecto físico como emocional y psicológico. Bien sabemos que la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, tan cuestionada en estos días, habla que es el completo bienestar físico, mental y social. ¿Sí? Abarca toda esa parte de la vida, y Dios vino a sanar, quiere sanar nuestra vida. Bueno, cuando el hombre pecó, le dio ese derecho a Satanás. Ese derecho, sabemos bien que Satanás, ¿a qué vino? A matar, a hurtar y a destruir. ¿Cómo destruye nuestra salud? A través de las enfermedades. Y un mito también que a veces hay en las iglesias dando vuelta es que si vos estás enfermo es porque vos estás en pecado. Y no es así. Porque puede ser que alguna enfermedad haya venido a tu vida por pecado, sí puede ser, pero no es porque vos estás viviendo un pecado, estás enfermo, ¿sí? Sino que a veces una mala alimentación, a veces comemos mal. Si comes muchas grasas, mucha sal, mucho azúcar, en algún momento tu cuerpo te va a pasar factura, o nos va a pasar factura de eso, y nos vamos a enfermar, pero no es por causa del pecado, simplemente por malos hábitos. Tenemos que cuidar nuestra dieta, lo que consumimos, las comidas, para mantenernos saludables. Si no hacemos ejercicio, no nos ejercitamos, también eso en algún momento nos va a pasar factura en nuestra vida. Si hay ciertos hábitos alimenticios que tenemos que respetar para mantener la salud, no necesariamente a causa del pecado. Pero sí sabemos que la enfermedad vino a causa del pecado y la desobediencia. En Mateo 6:10 Jesús nos enseña a orar pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha en el cielo como en la tierra. Y la voluntad de Dios en el cielo es que seamos sanos, que seamos libres y que seamos salvos. Eso significa que la voluntad de Dios y el reino de Dios establecidos en nuestra vida implican esas tres áreas. Cuando oramos, si es tu voluntad, revelamos también
la falta de conocimiento de Dios. A veces decimos, Señor, si es tu voluntad que se sane. Sabemos que la voluntad de Dios, que todas las personas se sanen, Él en su soberanía los va a sanar. En esta vida, ahora, en un instante, quizás va a usar a los médicos con un proceso, y si vamos a la presencia del Señor, ahí vamos a estar completamente sanos. Yo sostengo, es mi explicación, ¿no? De que Dios quiere que seamos sanos, y quizás el tiempo cronológico en el cual eso sucede no siempre es el nuestro. Nos ha tocado algunas experiencias de haber estado orando y ayunando por un caso específico, toda la iglesia en unanimidad, y la persona no se sanó. Y no es porque la iglesia no tenía fe, no es porque la iglesia no se puso de acuerdo, no es porque la iglesia no ayunó, simplemente es la voluntad de Dios, desconocemos por qué, y muchas veces la iglesia se puso de acuerdo, oró con fe, y sucedió el milagro de sanidad, de restauración, el milagro de vida se produjo. Y siempre comparto el testimonio personal. Hace unos casi 3 años ya, a mi papá le agarró un infarto masivo. Fue alrededor de las 8:30, 10 de la 8:30, 9 de la noche. A las 12 lo trajeron de Alena acá a Posadas, a las 2:30, 3 de la mañana ya lo estaban operando con una estenia, y estuvo prácticamente 15 días en terapia intensiva. Y como dicen los médicos, más tocando el arpa que la guitarra. Y los médicos, inclusive tengo la hermana de mi mamá es doctora, y nos hablaba con sinceridad. Me dice, la verdad que no le vemos salida a estas situaciones, como que ya nos estaba preparando para lo peor. Pero me acuerdo bien una noche que, no, que nos mandó un mensaje Donald, y habíamos justo leído un pasaje que lo que nos tocaba vivir era algo leve y temporal, y que eso iba a pasar, ¿no? Y nos aferramos a esa palabra, y a los 15 días mi papá ya había pasado de terapia intensiva a una sala, y ya poco tiempo más estaba de vuelta, dada de alta. Y vimos el milagro de Dios, porque realmente fue un milagro, porque lo que le pasó a él no tiene otra explicación más que un milagro de parte de Dios. Generalmente no salen de esa situación, y Dios lo sacó. Mucha gente estuvo orando, y yo vi la mano de Dios esos días. Fueron días difíciles también para nosotros como familia, pero también fue una etapa que a nosotros también nos sirvió para afianzarnos a Dios, y aferrarnos a las promesas, que cuando Dios te da una palabra, que eso me acuerdo bien, era el segundo o tercer día que Dios nos dio esa palabra, que iba a ser algo temporal, momentáneo, que teníamos que pasar ese proceso, y nos entró paz en nuestro corazón, y nos aferramos a esa palabra, y esa palabra se cumplió. Así que cuando Dios te trae una palabra en un momento de crisis, tomala de parte de Dios, porque te va a hacer de, de fortaleza para tu vida. Y debemos orar sabiendo qué es la voluntad de Dios, que las personas sean salvas y que sean sanas a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué es la sanidad? En la Biblia encontramos 3 palabras que se refieren a la sanidad. Por un lado encontramos la palabra yomai, que significa sanar, curar, ser sano. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar y curar, algo instantáneo en el momento. Hay otra palabra que la ocupa en Lucas capítulo 6, dice desapeuro, de que viene la palabra terapia, y cada vez que se usa en la escritura está conectada con la palabra también de adoración. Esto nos enseña que un corazón adorador puede sanarse instantáneamente, porque la adoración es una terapia sanadora. Ha ocurrido también en tiempos de alabanza y adoración que Dios hace milagros. Nadie está orando, imponiendo las manos, echando aceite ni nada, y la persona se sana en ese momento de adoración. Dios es maravilloso. Y dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados, y para recibir esa terapia de Jesús, para ser sanados de sus enfermedades. Fíjense cómo la gente ya era atraída por las cosas que hacía Jesús, algo extraordinario, sobrenatural. Y por último, otra palabra que encontramos en la escritura, en los originales, es la palabra sozo,
y esta habla de la idea de ser salvo, sano por completo, no solamente sano físicamente, y también sino liberados de demonios, perdonados de pecados, una sanidad o una liberación y una salvación completa de nuestra vida, y solamente puede suceder por la fe. La sanidad puede tomar en forma instantánea, a veces puede ser progresiva, pero Dios actúa, Dios hace cosas extraordinarias a uno, y yo por eso yo no niego y te animo a creerle a Dios, que Dios hace cosas extraordinarias. Ahora vamos a ver después un poquito más adelante cómo podemos recibir esa sanidad. Y Jesús inició su ministerio sanando enfermos, echando fuera demonios, y luego dio autoridad a sus discípulos para que hicieran lo mismo, y hoy nos da esa autoridad para hacer lo mismo, traer sanidad, cura, terapia total, salvación a las personas. Ahora bien, ¿por qué es la voluntad de Dios que nosotros seamos sanos o estemos sanos? En primer lugar, si vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, fíjense esa palabra, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Wow, wow, wow. ¿Dónde habita Dios? En nosotros, en el templo. El templo, el segundo templo del pueblo de Israel era una construcción fantástica. En aquella época, para que tengan una idea, tenía 144.000 metros cuadrados, lo que era todo el área del templo. Eran como 12 campos de fútbol más o menos. Era la construcción más grande de la época. Era una cantidad de gente, cuando en la época de Jesús todavía se estaba construyendo, y había más o menos entre 30 y 35.000 personas que todavía trabajaban en la finalización del templo de Jerusalén. En la época pico de trabajo, siempre tomo como referencia, algunos quizás conocen la represa de Itaipú, ¿sí? La que está en Foz de Iguazú. La época pico, se estima que había más o menos 35.000 personas trabajando en esa represa. Si alguno vio lo que es la construcción esa, ¿no? Gigantesca. Todo el movimiento de suelo, todo lo que se hizo impresionante. Bueno, cuando fue el pico de construcción del templo, se habla que había involucrado alrededor de 300.000 personas, entre la gente que estaba trabajando en Jerusalén, en las canteras y en otros lugares. Imagínense lo que fue la construcción de ese lugar. Viene Jesús y le dice, muy lindo tu templo, muy grande, muy espectacular, pero Dios no quiere vivir en templos hechos por manos de hombres, sino que el Espíritu Santo quiere vivir en nuestra vida. Eso le rompió la cabeza a la gente de su época, porque el templo era el lugar sagrado. Hoy en día todavía hay disputas por ese lugar donde se cree que estaba el templo. Hay una mezquita ahora. Algunos hablan también de que el Arca del Pacto anda por unos túneles por debajo de la construcción de esa mezquita. Bueno, otra historia, ¿no? Interesante, pero no viene al caso. Pero a lo que voy es, fíjense lo importante que somos para Dios, que somos templos. Yo me imagino que Dios no quiere tener un templo con cañerías tapadas, sin energía eléctrica, que no esté funcionando, que tenga las bisagras que hagan ruido, ¿sí? Algunos mueven los codos, los dedos y hace crack, 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 ¿sí? Yo no creo que Dios quiera también tener un templo que ande calengo por ahí, como decimos, ¿sí? Que esté trastabillando cada momento, enfermándose, teniendo que salir de uso porque tiene que hacerse mantenimiento, ¿no? Internarse o algo así, sino que Dios nos quiere sano. Por eso hay una parte que nos compete a nosotros como hijos de Dios de cuidar ese templo. El templo necesita mantenimiento como cualquier edificio, pintura, mantener las cañerías, los desagües en buen estado, la limpieza, y nosotros tenemos que mantener nuestro cuerpo sano, cuidar lo que comemos, ¿sí? No si después tenemos colesterol por las nubes, no preguntarle, Señor, ¿por qué tengo el colesterol alto? Y Dios te dice, che, deja comer asado, come tantas grasas, tantas harinas, una buena dieta balanceada, ¿no? Nos permite mantener nuestro cuerpo en buen estado. Por eso es importante que reveamos también esa parte. ¿Cómo estás cuidando el templo de Dios? ¿Lo estás cuidando o solamente la parte espiritual? Está muy bueno leer la palabra, orar, ayunar, todo muy perfecto, metele pata.
pero hay una parte que tiene que ver con lo físico que también que nos compete a nosotros, que tiene que ver con ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Dios nos dio este cuerpo de carne y hueso, y nosotros tenemos que administrarlo sabiamente, cuidarlo, velar el tiempo de descanso, lo que comemos. A veces es complicado, ¿no? Por el trabajo y todo lo demás, ¿no? Los ritmos de vida que cada uno pueda llegar a tener, pero cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y Él lo necesita para expandir el reino de Dios. ¿Alguno de ustedes vio algún ángel por ahí abrazando o predicando? ¿Alguno vio? Yo no vi. Yo no vi ningún ángel que haya descendido al cielo predicando. Sí vi hombres y mujeres que entregaron su vida a Cristo y se comprometieron y están llenos del Espíritu Santo predicando. Y Dios extiende su reino a través de nosotros, no de ángeles, sino a través de sus hijos que somos nosotros, y tenemos ese privilegio, ¿no? Habíamos hablado también de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, y Dios puso algo muy importante, que es ese poder sobrenatural a través de nuestra vida, al ser embajadores, no porque yo sea importante, sino que Él es el que hace las cosas a través de mi vida, a medida que lo voy dejando obrar a través de mí. ¿Cómo podemos recibir la sanidad divina? Muy lindo. En primer lugar, usando esa autoridad, dice Mateo 28, 18, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y Dios, el Padre, le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y sobre este nombre todas las personas que están en el cielo y en la tierra se van a someter. Satanás y sus demonios se encuentran en la obligación de reconocer esa autoridad que nos fue delegada al declarar el nombre que es sobre todo nombre. Como te digo, cuando viene el embajador de Estados Unidos, no es que esa persona, o de otro país, no es que esa persona por sí tenga autoridad o poder, sino que viene en representación investido. Cuando vos ves un inspector, un policía, esa persona, Juan González o Martín Bremer, que sea el policía, si vos lo ves en la calle, vos no lo respetás porque es Juan González o porque es Martín, sino porque al ver la investidura de que es un policía y que tiene una autoridad delegada por el Estado, vos lo respetás, ¿sí? Cuando los demonios no nos ven a nosotros, sino ven a Cristo a través de nosotros, y por eso ellos tienen que obedecer a nuestra orden en el nombre de Jesús, porque estamos actuando con la autoridad que nos fue delegada de parte de Dios, no porque yo sea importante, sino porque Él es el importante. ¿Cómo podemos traer esa sanidad? Orando en el nombre de Jesús, como nos dice Juan 16, 23 y 24, dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, poniéndonos de acuerdo en oración basado en las promesas. Mateo también dice, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, Dios va a hacer eso. Por eso es tan importante la oración de acuerdo. Por eso también cuando hablamos de la oración congregacional, si toda la iglesia se pone de acuerdo sobre un motivo, por eso es tan importante también que en tu grupo pequeño, donde estás, si hay una necesidad, todos estemos orando en común acuerdo, porque Dios contesta esas oraciones que nos ponemos de acuerdo. La unción con aceite también, que llamemos a los ancianos, ungiéndolos con aceite, que simboliza la presencia de Dios, no que el aceite tenga algo especial en sí. Algunos andan vendiendo un frasquito del aceite de los olivos de Jerusalén, no sé qué, puro, puede ser el aceite cocinero, el del día, cualquiera. Es la simbología simplemente de la presencia de Dios a través de la unción con aceite. Dios en este pasaje quiere que sus hijos vivan sanos, y es un mandamiento que como nosotros como iglesia oremos y pongamos, los mojamos con aceite, así como es la presencia, como símbolo de la presencia. Y en tu casa, vos, mamá o papá, sos esa autoridad, vendrías a ser el anciano, aunque no seas jubilado, no hayas llegado a la edad. Nosotros somos los que tenemos autoridad en nuestra casa, y nos toca a nosotros orar por nuestros hijos o nuestra esposa, o si vos sos mamá que está a cargo, te toca a vos esa función. Imposición de manos, Marcos 16, 17 y 18, y dice, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿sí? Ojo con la imposición de manos, que no cualquiera ande poniendo mano, fíjate un poquito, porque hay otra realidad también, pero también cuando estás orando, imponiendo la mano, no, estamos declarando en el nombre de Jesús la autoridad que nos es dada, ejerciendo poder, ¿sí? Cuando yo levanto mi mano,
y detengo las potestades, digo, a partir de acá no tenés lugar, yo declaro sanidad sobre tu vida, no es que mi mano imita ni un poder ni nada, es una manera de decir, acá está la acción de parte de Dios y de creer que las cosas van a pasar. No es simplemente poner las manos, no es simplemente ungir a las personas con aceite, si no le vas a embadunar todo, sino es orar con fe. Eso es lo importante, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar en esos momentos, ¿sí? A orar con unción de aceite o con imposición de manos. Él va a hacer. También, aunque lo vamos a ver después más adelante en detalle, hay personas que tienen el don de sanidad. No es que son que son los únicos que pueden sanar, pero hay gente que por ahí tiene un don especial para enfermedades específicas, o gente que ora y la gente se sana de manera milagrosa. Hay personas que Dios le dio ese don de operar milagros y manifestación sobrenatural de Dios, ¿sí? Como hay gente que tiene el don de sabiduría, de hablar en lenguas, de administrar, de predicar, de ser profetas, de discernimiento de espíritu, hay personas también que tienen dones de sanidad. ¿Y cómo podemos saber si yo tengo el don de sanidad? Poniéndolo en práctica, ¿sí? Si vos no sabes o crees que podés tener ese don, andate y orá por los enfermos. No es que vas a ir al hospital y que vas a sanar a todo el mundo y que todo el hospital se va a cerrar porque la persona tiene el don de sanidad, sino que Dios le guía a esa persona para orar y se produce la manifestación de sanidad de parte de Dios. Tenemos que tener la certeza o la seguridad que la sanidad física es voluntad de Dios y que nos pertenece. Por eso le decía, ¿es voluntad de Dios que seamos sanos? Sí, es la voluntad de Dios y nos invita a orar. Muchas veces no oramos porque decimos, no se va a sanar, yo ya oré un montón de veces y no se sana. Pero eso ya le compete a Dios. Nosotros somos los instrumentos para que Dios haga las cosas. Cuando la verdad de la sanidad se arraiga a nuestros corazones, la internalizamos, no permitamos que la enfermedad entre nuestro cuerpo, y esas promesas activan muchas cosas en el mundo espiritual y en nuestra salud también de nuestro cuerpo. Vuelvo a insistir con algo, o sea, podemos tener mucha fe, don de sanidad, pero si no cuidamos también nuestra alimentación, eso trae consecuencias. Podrás tener toda la fe del mundo, pero eso tiene que ver también con la obediencia, a administrar sabiamente nuestro cuerpo y dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Con este propósito, por ejemplo, dice que en Proverbios 4, 20 al 22, que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. El otro día escuchaba a una psicóloga que hablaba de que el perdón trae muchos beneficios a la vida, ya igual lo habíamos hablado, ¿no? Pero ella decía que las personas que están acostumbradas a perdonar viven una vida más sana, con menos tensión, con menos tendencia a la depresión, menos tendencia a las enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque su cuerpo vive más desestructurado. El perdón no tiene que ver con algo, con olvidar lo que me pasó, sino de sacarnos ese derecho de estar ofendidos. O, vuelvo a insistir, perdonar no es olvidar, perdonar es decir, no tengo el derecho para estar más ofendido. Yo me libero de eso y le libero a la otra persona a través del perdón. Por eso es importante que aprendamos y tomemos las promesas que Dios nos da, porque esas también van a ser medicina para nuestra vida. Quizás estemos viviendo una situación difícil, vuelve a lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Dios en ese momento no nos dijo, cuando mi papá estaba internado, no nos trajo una palabra, vendrá el fuego del Espíritu y le va a sanar, sino dijo, esta leve y momentánea tribulación. ¿Sí? Eso fue la palabra, la promesa de Dios para nosotros en ese momento, y para nosotros en ese momento fue medicina, nos trajo paz a nuestra vida, y quizás en otro momento Dios te traiga alguna otra palabra, traiga alguna revelación a tu vida, y eso te va a traer paz y tranquilidad y sanidad a tus emociones, a tu ansiedad, a otra situación que estés viviendo. Por eso es importante que la palabra de Dios tenga su lugar en nuestra vida, que la podamos memorizar, que la podamos aprender, que la podamos meditar diariamente y aplicarla a nuestra vida. Y debemos declarar en el nombre de Jesús también las promesas que hay en la palabra. Hay muchísimas promesas relacionadas también a la sanidad y podemos aplicarla a nuestra vida. Enseñar que Dios no sana a todos sería como predicar un sermón sobre salvación con los siguientes argumentos, que no todas las personas se van a salvar, ¿sí? Perdón, acá
ore para descubrir si es la voluntad de Dios salvarlo, tal vez su pecado sea para gloria de Dios. Aceptar tu pecado hasta que Dios quiera salvarte. Ya pasó el tiempo de los milagros, ¿cierto? Suena medio, como te decía, medio ridículo el orar, Señor, ¿será que vos me querés salvar? ¿Será que Dios me quiere perdonar los pecados? Sabemos que Dios nos quiere perdonar los pecados, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sabemos, porque la voluntad de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Cada uno lo puede tomar o no, aceptar a Cristo o no. Y muchas veces la sanidad, pensamos que la enfermedad que Dios nos dio, las enfermedades son porque Dios nos dio para pasar un proceso. Así como la tentación no viene de parte de Dios, yo también creo que la enfermedad no viene de parte de Dios. A veces viene por otras circunstancias, a veces es Satanás, a veces son malos hábitos, a veces diferentes factores que puedan llegar a producir la enfermedad, pero yo no creo que Dios envíe la enfermedad hacia nuestras vidas. La orden de Jesús era sanar a los enfermos y esa acción, esa directiva nunca fue derogada y sigue vigente hasta el día de hoy. La enfermedad en el Antiguo Testamento era consecuencia de alguna maldición, de Deuteronomio 28:8, pero en Galatas 3:1 leemos que Cristo nos libró de toda maldición. Y ahora te invito a que nos tomemos un ratito, ya vamos cerrando enseguida con esto. ¿Qué dice la Biblia respecto a la sanidad? Y presten atención porque en la autoevaluación hacemos referencia, hay una pregunta que habla versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta primera parte son del Antiguo Testamento y después lo que vamos a ver un poquito más adelante habla del Nuevo Testamento. En Éxodo 15:26 dice, Jesús le dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios, yo el Señor tu sanador. En Deuteronomio capítulo 7, verso 15 dice, quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron o los que te odian. Cuando van produciéndose las plagas en Egipto, es muy interesante que esas plagas no afectan al pueblo de Dios, sino que afectan a los egipcios o a los bienes de los egipcios. Dios guarda a su pueblo. Fíjense, tómense el tiempo por ahí de leer la historia y van a ver que cuando venían las maldiciones de las 10 plagas, venían sobre los egipcios, no sobre los bienes del pueblo de Dios, porque Dios los guardaba. Por eso dice acá, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. En el Deuteronomio versículo 23, verso 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Nehemías dice, porque los pueblos habían recibido el bien a los israelitas, sino que lo pagaron a Balaam para que los maldijera. Sin embargo, nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Habían pedido a Balaam para que maldijera al pueblo, y no pasó nada. Después en los Salmos también encontramos varios textos. En Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El Señor lo cuidará y le dará vida y le hará feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Y cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará y suavizará todos sus males. En Salmos 91:10 dice, no te sobrevendrá ningún mal y la enfermedad llegará a tu casa. Y así tenemos otros versículos. Proverbios 3:8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Atiende a mis palabras, hijo mío, y haz la tuya y aumentarán los años de tu vida. Y ahí podemos seguir y seguir. Hay un montón de versículos que nos hablan acerca de la sanidad y de que es la voluntad de Dios, efectivamente, la sanidad. Isaías 53:4, que es un versículo sumamente conocido, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros les tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mucho para leer y mucho para saber qué es la voluntad de Dios, que nosotros seamos sanos. Y ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 8:17, ya algo lo estuvimos charlando, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La vida de Jesús fue
un continuo devenir de milagros de sanidad. Podemos enumerar muchísimos milagros, y Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y yo me pregunto, ¿Jesús tendrá compasión todavía como lo tuvo en aquella época con nosotros, o ya se extinguió esa compasión? Yo creo que Dios tiene compasión todavía con nosotros. Eso no cambió, ese sentimiento de amor, si aún siendo pecadores, aún un pueblo rebelde como le tocó a Jesús en su tiempo de ministerio, un pueblo que sabía y tenía la profecía de que iba a venir el Mesías con todos los puntitos que se iban a cumplir. Cuando lo tenían cara a cara, no lo identificaron. Y aún así Jesús tuvo compasión. Aún Jesús murió por ellos y murió por nosotros, aunque no lo merecíamos. Él tiene aún compasión y sanó a los que ellos estaban enfermos. Y dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas o en las iglesias de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sabiendo Jesús esto en Mateo 12:15, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mucha gente buscaba a Jesús no por quién era él, sino por lo que él le podía dar, por la bendición de la sanidad. En Mateo 7:17 la gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, porque de cierto os digo que cualquiera dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y por tanto, os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sabemos que es la voluntad de Dios la sanidad. Pedí con fe, pedí creyendo y la sanidad va a venir. Dios va a hacer el milagro. En Marcos 16:18 dice, tomarán en tus manos serpientes y cuando vean algo venenoso no le hará daño alguno y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Vos sos hijo de Dios? ¿Aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí? Creo que cada uno de los que estamos acá, ¿sí? Entonces, poné tus manos sobre los enfermos, ora con fe y vas a ver cosas sobrenaturales. No porque yo te lo digo, sino porque la palabra de Dios. Pero ora con fe creyendo que Él lo va a hacer. Y se te podrá morir, orar y algunos iban a morir, y puede ser, seguro que sí. Pero, ¿qué pasa si vos orás y ese se sana? ¿Qué pasa si esa persona recibe esa sanidad divina? ¿Y qué pasa si no oramos por esa persona en ese momento y se pierde esa bendición? Para eso tenemos al Espíritu Santo. Él te va a guiar. Y no hace falta hacer grandes estamentos, mucho griterío ni nada. A veces sí, cuando el Espíritu Santo te guía a hacerlo. Poné tu mano sobre la persona, quizás está en tu trabajo, en algún lugar, manteniendo las distancias y todo. No es el hecho de tocar a la persona, sino el acto profético. Orar y decir en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu vida. Declaro, no sé, esa arteria que está tapada se destapa, ese riñón que no funciona, ese cáncer se seca, en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer el milagro, créelo, y Dios lo va a hacer. Pero tenemos que actuar, tenemos que tener fe para que la bendición se produzca en la vida de las personas. Y a veces va a pasar, quizás la Biblia nos habla de Pablo, que se cree que tenía una enfermedad y que oró muchas veces para que ese aguijón en la carne, algunos creen que era una enfermedad, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Si era así, muchos sostienen que sí, oró varias veces para ser sanado y no fue sanado, y fue el apóstol Pablo. Si hay un señor apóstol, ¿no? En el Nuevo Testamento, un autor, una persona capacitada y formada, ese era el apóstol Pablo, ¿no? Y aún él orando con fe, con todo lo que hizo por la iglesia, aún él, hay cosas que Dios tiene su soberanía, tiene sus propósitos. Nosotros simplemente somos canales de bendición y oremos para que las personas puedan sanarse. Juan 10:10, un versículo que lo mencionamos al comienzo, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás no viene a jugar a ser Satanás, no viene como en Halloween a pedir dulces o trucos, él viene a hurtar, matar y destruir. Él no juega y él está buscando eso, destruir a la familia, destruir la salud, destruir este mundo, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Hay una traducción que habla que Jesús vino para que tengamos una vida súper abundante, más que abundante. Y Juan 14:14, fácil de acordarse, si algo pidieres en mi nombre, yo haré. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús. Si oramos con fe, Dios va a hacer, no solo va a traer sanidad, no solamente va a traer salvación, va a hacer milagros a través de tu oración, a través de ponernos de acuerdo, a través de la unción con aceite, a través de imposición de manos. Dios quiere activar tus dones de sanidad también. Estoy seguro que alguno de los que está acá, casi con seguridad, debe tener el don de sanidad. Quizás no lo está poniendo en práctica, por temor, por miedo, o quizás porque desconoce. Pero ponelo en práctica. Mucha gente puede ser bendecida a través de tu don. Mucha gente puede ser sanada a través de tu oración, aunque no tengas el don. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Mientras haya duda en nuestro corazón, si es, será, que es o no es la voluntad de Dios sanarte, no vamos a poder acceder a ese milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Orar con fe es agradecer, para mí es agradecer por anticipado lo que Dios todavía no hizo, ¿sí? Ver las cosas que no son como si ya no fueran, ¿sí? No veo a esa persona sanada, pero yo le agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro, no sé, a mi perro, a mi gato, a mi señora sana en el nombre de Jesús, aunque hoy vemos el diagnóstico que es contrario. Yo en el nombre de Jesús declaro sanidad. No es negar la realidad, no es negar no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. No, es simplemente creer que Dios va a hacer el milagro de sanidad. A veces lo hace en un clic, en un instante, a veces un proceso, a veces usa a los médicos, porque los médicos también son un instrumento usado por Dios, porque Lucas era médico y lo usó. Dios tiene sus formas de hacer las cosas, por eso te hablaba al comienzo y te decía, Dios es soberano, Dios hace las cosas como Él quiere. Romanos 8:28, mi versículo lema dice, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con el cual Dios nos ha llamado. Y quiero cerrar con esto en esta tarde. Dios quiere sanar tu templo. Dios quiere sanar tu cuerpo. Dios quiere sanar nuestra mente. Él no está solamente interesado en nuestra alma, que nuestra alma sea restaurada, que nuestra alma esté en relación, en comunión con Él, que estemos llenos de su Espíritu Santo, sino también a Él le interesa que nuestro cuerpo sea sano. ¿Para qué? Para que podamos expandir el reino de Dios a través de nosotros. Como decía, no van a bajar ángeles, ni arcángeles, ni nada por el estilo a predicar, sino que Él va a usar nuestra vida, va a usar tu vida para que otros puedan llegar a conocer a Jesús, para que otros puedan acceder a ese milagro de sanidad. Pero está en cada uno de nosotros el activar esa fe y el abrir esa llave poderosa de la fe de los milagros. Padre, yo en el nombre de Jesús quiero darte gracias porque sabemos por tu palabra que es tu voluntad no solamente salvarnos de nuestro espíritu y de la condenación eterna, sino también es tu voluntad sanarnos. Señor, y hoy te pedimos perdón por nuestra incredulidad a orar por sanidad. A veces nos resignamos a decir y queremos que es mi enfermedad, es mi cáncer, es mi esto. Y no es así, Señor, porque nuestra vida te pertenece a vos. Y en el nombre de Jesús, toda enfermedad la quitamos. Y yo te digo a cada uno de ustedes, nunca digas mi cáncer, nunca digas mi enfermedad, porque tu vida pertenece a Cristo, ¿sí? Y Él quiere tu sanidad, no es tu enfermedad, porque nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. Por eso, Señor, sabemos que nuestra vida, al estar en tus manos y a pertenecerte a vos, no hay enfermedad, no hay nada que pueda impedir que tú hagas tu voluntad a través de nuestra vida. Por eso yo en el nombre de Jesús declaro que si alguno de mis hermanos está enfermo, en el nombre de Jesús hoy recibe la sanidad divina de parte tuya. En el nombre de Jesús yo declaro que no hay arterias tapadas, no hay problemas cardíacos, problemas de páncreas, cáncer, ninguna enfermedad en sus vidas, sino que ellos son libres. Si hay enfermedades hereditarias, en el nombre de Jesús cortamos toda
maldición hereditaria de genética que pueda haber en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y declaramos que tú reescribes el genoma, el ADN de cada uno para que sea perfecto, sin alteraciones, sin nada, Señor, y que esa maldición no se traslade de generación en generación, sino que ahora, en este momento, trazamos una línea y declaramos que a partir de ahora cambia la herencia de maldición en bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y en el nombre de Jesús lo creemos, hecho está ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén.